Queridos amigos y amigas, bienvenidos a este canal. Les habla Alexandra Zamora y quiero darte una bienvenida muy cordial. Quiero contarte que hoy vamos a continuar con el estudio en el Evangelio de Juan. Estamos en el capítulo 7 y hoy vamos a compartir sobre los versos 37 al 39. Estás cordialmente invitado, invitada. Y bueno, si te gusta el contenido de nuestros programas, te invitamos a que te suscribas y le des un like a la campanita. Y bueno, sin más, acompáñanos. En el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó: Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Con esto se refería al Espíritu Santo que habría de recibir más tarde los que creyeran en él. Hasta ese momento el Espíritu no había sido dado, porque Jesús no había sido glorificado todavía. Ahora, al oír estas palabras, algunos de entre la multitud decían: verdaderamente, este es el profeta. Otros afirmaban: es el Cristo. Pero otros objetaban: ¿cómo puede el Cristo venir de Galilea? ¿Acaso no dice la Escritura que Cristo vendrá de la descendencia de David y de Belén, el pueblo de donde era David? Por por causa de Jesús, la gente estaba dividida. Algunos querían arrestarlo, pero nadie le puso las manos encima. Los guardias del templo volvieron a los jefes de los sacerdotes y a los fariseos, quienes los interrogaron: ¿se puede saber por qué no lo han traído? Nunca nadie ha hablado como este hombre, declararon los guardias. Así que también ustedes se han dejado engañar, replicaron los fariseos. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes de los fariseos? No, pero esta gente que no sabe nada de la ley está bajo maldición. Nicodemo, que era uno de ellos y que antes había ido a ver a Jesús, les interpeló: ¿acaso nuestra ley condena a un hombre sin antes escucharlo y averiguar lo que hace? ¿No eres tú también de Galilea?, protestaron. Investiga y verás que de Galilea no ha salido ningún profeta. Muchísimas gracias. Bueno, entonces estamos continuando con este evangelio en el capítulo 7 de Juan. Y ahora nos estamos encontrando con otra conversación más, con otro diálogo más. Pero también nos vamos a encontrar también con una invitación más que Jesús le hace a una persona o a las multitudes. Hemos visto que durante este libro nos hemos encontrado con varias invitaciones. Recordemos algunas. Bueno, la invitación que le hizo a la mujer samaritana, por ejemplo, a que tomara agua y que le dijo: yo soy el agua de vida, el que tome de esta agua no tendrá sed nunca más. La invitación que le hizo también a la multitud cuando multiplicó los peces y los panes y después les dijo que creyeran en él y que creyeran que él era el Mesías. Pero también le hizo otra invitación a Nicodemo y lo invitó a que naciera de nuevo. También invitó al hombre que estaba en el pozo de Siloé, que estaba enfermo por muchos años. También lo invitó a que lo siguiera. Y también invitó a aquel representante del gobierno romano, que lo encontramos y que Jesús se encuentra con Jesús y va y lo busca, y Jesús también a él lo invita. Entonces vamos viendo que hay muchas invitaciones en este libro. Juan hace muchas invitaciones. Pero además de esas invitaciones, que es algo muy importante, que veamos que ahorita nos vamos a encontrar frente a otra invitación más. También, es que recordemos lo que pasó en el estudio anterior a este. En el estudio inmediatamente anterior que nosotros estuvimos compartiendo, Jesús había estado siendo rechazado. Sus invitaciones no siempre fueron aceptas, ¿no? Y fue rechazado. Y vamos a leerlo en Juan 7:28, que lo tiene James, por favor. James, tienes el micrófono apagado.
Perdón, gracias, Mish. Por eso Jesús, que seguía enseñando en el templo, exclamó, con que ustedes me conocen y saben de dónde vengo. No he venido por mi propia cuenta, sino que me envió uno que es digno de confianza. Ustedes no lo conocen. Esa es la clave. Acabamos de estudiar unos textos antes que esto es lo que Jesús le está diciendo a los fariseos. Ustedes no lo conocen. A mí me envió uno que ustedes no conocen. Y esto se lo está diciendo a la gente más intelectual, a la gente más conocedora, a la gente que creía que sabía absolutamente todo lo que había que saber sobre Dios. O sea, a los expertos de los expertos. Jesús se para y les dice, a mí me envió uno que ustedes no lo conocen, porque si ustedes lo hubieran conocido, ustedes podrían darse cuenta de que yo soy Él. Pero como no lo conocen, entonces por eso no me pueden reconocer. Esto es algo bien fuerte, esto es algo bien ofensivo, esto es algo verdaderamente de recordarlo. Y yo me puse a pensar, ¿qué pasaría si una persona o una iglesia o una religión viene y se le para a alguien a los que saben más o a los que creen que saben más y le dicen exactamente como Jesús les dijo? Ustedes no lo conocen, ustedes están aquí en este templo, están haciendo todo esto, pero ustedes no tienen idea de quién es Dios. Pues eso es lo que acababa de pasar. ¿Y por qué lo menciono? Porque es muy importante que veamos cómo están los ánimos cuando entramos a este texto. Es muy importante que recordemos qué estaba sucediendo y cuál era la postura de todas estas personas con las que Jesús ahora va a entrar en diálogo. O va a continuar el diálogo, sería más bien. Entonces, pues como vemos, pues es un gran insulto, ¿verdad? Que Jesús les da y hay toda una reacción. Y Jesús era un hombre muy inteligente y lógicamente sabía lo que estaba provocando. No fue que lo tomó desprevenido. Como también sabemos que hubo otros momentos en la historia de este evangelio que hemos estudiado antes que Jesús no los confrontó. Jesús, como quien dice, se les fue, se les escapó, no llegó, evitó llegar al principio de la fiesta. O sea, Jesús estaba manejando su agenda como él creía que era la voluntad de Dios. Pero aquí ya los confronta y Jesús sabe lo que se le viene y él sabe que él tiene una cita. Jesús sabe que tiene una cita y que tiene una cita con la cruz, pero él está manejando la agenda de acuerdo a la voluntad de Dios, para que se cumpla cada profecía, para que suceda cada cosa, para que tú y yo hoy podamos estar completamente seguros que Jesús es Dios hecho hombre y que todas las profecías se cumplieron y que todo lo que estaba escrito está pasando. Y de nuevo, ahora, en este estudio vamos a ver cuál es la invitación y también vamos a pensar un poquito cuál es mi respuesta, cuál es tu respuesta, cuál es nuestra respuesta a la invitación que Jesús les hace a ellos y nos hace a nosotros hoy, porque la palabra sigue vigente hoy. Entonces, el verso 37, Juan 7:37 dice, en el último y gran día de la fiesta, recordemos que Jesús aparece a mitad de esta fiesta de los tabernáculos. Recordemos que Jesús estaba con sus hermanos y que sus hermanos le dijeron que si no iba a bajar a esta fiesta y que Jesús le dijo que luego venía. Pues aquí estamos a la mitad de esta fiesta, en el último y gran día de la fiesta, además. Este es el último día. Y de nuevo Juan, ¿verdad? Juan con esos detalles tan lindos de Juan, ¿verdad? Nos está dejando ver bien que es en el último día de la fiesta ya, donde Jesús está hablando acá. Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Esta frase es clave. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Vamos a tratar de desglosarla, pero antes de llegar allá, yo quiero recordar, porque creo que nos ayudaría mucho y arrojaría mucha luz para entender esta frase de si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El tal vez describir un poquito esta fiesta de los tabernáculos, que ya sé que la hemos trabajado anteriormente, la hemos estudiado anteriormente, pero vamos a ver si en esta oportunidad
nos leemos el texto del Antiguo Testamento, donde Dios instituyó esta fiesta para que el pueblo de Israel la recibiera y la atendiera. Y era obligatoria, era como parte de la ley. Está en Levíticos 23, 39 al 44. A partir del día 15 del mes séptimo, luego de que hayan recogido los frutos de la tierra, celebrarán durante 7 días la fiesta del Señor. El primer día y el octavo serán de descanso especial. El primer día tomarán frutos de los mejores árboles, ramas de palmera, de árboles frondosos y de sauces de arroyos, y durante 7 días se regocijarán en presencia del Señor su Dios. Cada año, durante 7 días, celebrarán esta fiesta en honor al Señor. La celebrarán en el mes séptimo. Este será un estatuto perpetuo para las generaciones venideras. Durante 7 días vivirán bajo enramadas. Todos los israelitas nativos vivirán bajo enramadas, para que sus descendientes sepan que yo hice vivir así a los israelitas cuando los saqué de Egipto. Yo soy el Señor su Dios. Así anunció Moisés a los israelitas las fiestas establecidas por el Señor. Muchísimas gracias, Pocha. Muchas gracias. Este es el texto bíblico donde Dios lo instituye en Levíticos. Entonces, a esta fiesta es a la que nosotros vamos a estudiar hoy. A esta fiesta es en la que Jesús está, una fiesta instituida desde el Antiguo Testamento, y vimos que los judíos recogían un poco de ramas y hacían toda esta celebración. En el hebreo se llama el Sukkot, que significa cabañas. También se le dice tabernáculos, tiendas, por decirlo de alguna manera. Esta fiesta tenía como propósito conmemorar la provisión, la protección de Dios durante la travesía en el desierto y también la entrada a la tierra prometida, la tierra de Canaán. Esta travesía debía de durar, el pueblo de Israel, entre que sale de Egipto y llega a Canaán, debería de haber durado unas cuantas semanas. Sin embargo, esa travesía del pueblo de Israel duró 40 años. Murió una generación entera en esos 40 años mientras caminaban por el desierto, antes de entrar a la tierra prometida. ¿Por qué murió una generación y por qué duraron 40 años? Duraron 40 años y por eso murió una generación. Duraron 40 años porque ellos no obedecieron a Dios, porque durante ese tiempo que tenía que haber sido de semanas, ellos se apartaron de Dios, adoraron ídolos, recordaron los ídolos que se adoraban en Egipto, fundieron el oro que llevaban y lo hicieron en un becerro. Entonces Dios los disciplinó. O sea, ellos hicieron ese trayecto, imagínense, de semanas a 40 años. Pero aún así, aunque ellos fueron rebeldes, aunque ellos le fallaron a Dios, aunque se enojaron, aunque inclusive crearon ídolos en el desierto, ¿te imaginas? Cogieron las piezas de oro, la joyería, lo que tenían, y lo construyeron en ídolos para adorar conforme a lo que habían visto en Egipto. Entonces, todo esto hizo que Dios tratara con ellos y que el pueblo de Israel durara 40 años. En la fiesta de los tabernáculos, vamos a recordar que algo sumamente importante, y es que Dios en esta fiesta del tabernáculo del Antiguo Testamento y que lo manda en el Nuevo, nos habla algo bien interesante, Juan. Ya nosotros lo estudiamos, pero sería bonito que lo volviéramos a leer. Y fue en Juan 1:14. ¿Quién de ustedes lo tiene? Para que veamos qué es lo que pasa aquí con Jesús en relación con el tabernáculo. Juan 1:14. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo, unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Muchas gracias. Y dice, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Sí, cuando nosotros estudiamos ese texto en Juan 1:14, que ya lo estudiamos, ahí se está refiriendo a que Dios se hizo hombre en Jesucristo, Dios se encarnó en Jesucristo y vino a la tierra a morar entre nosotros. O sea, Dios puso el tabernáculo entre nosotros.
Y ese es el significado que tiene este verso. Ya lo estudiamos, solo lo estamos repasando. En Juan 1:14, Dios vino y habitó entre los hombres. En otras palabras, Dios vino y se mudó a tu vecindario. Se mudó a mi vecindario. Se mudó aquí a la tierra. Se vino a pasar 3 años aquí a la tierra, a hablarnos, a orientarnos, a ayudarnos, a dejarnos el Espíritu Santo y que luego estuviera la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Todo esto pasa. Entonces, esto también tiene una relación directa con el tabernáculo del Antiguo Testamento. Si el tabernáculo, recordemos que el tabernáculo era el lugar donde Dios descendía y Dios se comunicaba con el pueblo. Bueno, en el Nuevo Testamento ya no es necesario hacer un tabernáculo. Jesús viene y Jesús es el templo de Dios. Es Dios aquí con nosotros. Así que esta parte yo creo que nos ayuda para poder entender mucho más lo que es la consumación del Antiguo Testamento en Cristo. ¿Y por qué? Porque muchas veces alguien me preguntaba en estos días sobre la ley y me hablaba de la ley en el Antiguo Testamento y me decía, bueno, pero ¿hasta dónde tenemos que seguir cumpliendo la ley y hasta dónde no? Jesús cuando vino, él no vino a abolir la ley, él vino a consumar la ley. Él es la ley consumada. Él es las profecías del Antiguo Testamento hechas, encarnadas en él, hechas realidad, como esto que les estoy hablando del tabernáculo. Como, por ejemplo, que él es el sacerdote y que por lo tanto nosotros ya no necesitamos un intermediario entre Dios y nosotros, como que él es la encarnación. La ley se creó en el Antiguo Testamento con el propósito de que el ser humano se diera cuenta que él nunca la podría cumplir. La ley nunca fue creada para salvar al hombre. La ley fue creada para que el hombre tuviera conciencia de que no se podía salvar a sí mismo. La ley, entonces, nunca fue creada para salvar, sino más bien para hacer conciencia. Y en esa conciencia es ahí donde viene Jesús y Él es el cumplimiento de toda la ley. Vamos a ir viendo un poquito más de esto con el transcurso del estudio. Nos dice el verso que estamos en el 37. Nos dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie. Entonces, estamos en esta gran fiesta, la fiesta del tabernáculo. En el último y gran día de la fiesta, el sacerdote, ¿qué pasaría en ese momento? El sacerdote derramaría la ofrenda bebida que ellos llaman. ¿Y qué significa esto? Bueno, que el sacerdote tomaría un pichel de oro, se iría al Siloé, al estanque de Siloé, que también lo estudiamos en el pasado, de aquel hombre que pasó 38 años ahí en el estanque de Siloé y que siempre, y que no se podía sanar porque cuando las aguas se movían no le daba tiempo de llegar, pues se va, el sacerdote se va al estanque, toma agua en el pichel de oro y se viene y la derrama en el altar. Pero para este momento el altar está totalmente rodeado de palmas. El pueblo rodeó el altar de palmas como una representación de lo que hacían en el desierto, que todos estaban alrededor del altar del templo, del tabernáculo, con palmas, y entonces aquí ellos están rodeando ese lugar y le han puesto muchas palmas. Pues ahí viene el sacerdote con el pichel de oro, con el agua y la derrama, y eso es lo que se llama la ofrenda bebida, o lo que ellos llaman de esta manera, la ofrenda bebida, en memoria del momento en que Dios les había provisto agua en el desierto. Hubo un momento muy importante en la vida del pueblo de Israel cuando estaban en Egipto y fue cuando Dios les proveyó agua. ¿Cómo les proveyó Dios agua? Bueno, vamos a verla en Éxodo 17:6. Jaime Padre lo tiene. Éxodo 17:6. Que yo estaré esperándote junto a la roca que está en Horeb. Aséstale un golpe a la roca y de ella brotará agua para que beba el pueblo. Así lo hizo Moisés a la vista de los ancianos de Israel. Muchas gracias. Sí, esto sucedió en el Antiguo Testamento. Esto que Jaime acaba de leer
pasa en el Antiguo Testamento? Dios le habla a Moisés y le dice, yo voy a estar esperándote ahí, en la roca, en Horeb. Dale un golpe a la roca y brotará agua para el pueblo, para que el pueblo beba. Y eso hizo Moisés a la vista de todas las personas de Israel. Todos vieron que en medio del desierto, que no había agua, Moisés le dio un golpe a una roca y de ahí salió agua. O sea, no había manera de que el pueblo dudara por un minuto del poder de su Dios, del amor de su Dios, de la provisión de su Dios. Casi todos los milagros que Dios le hizo al pueblo de Israel durante el desierto fueron espectaculares, o sea, milagros enormes. O sea, estamos viendo pero también sabemos que les hacía caer unas boronitas finitas que se llamaba el maná, que les permitía que comieran cada día y que al final de la noche ese maná se descomponía, no lo podían guardar para el otro día. También les dio codornices en medio del desierto. Un día les dio codorniz. También les proveyó de zapatos, les proveyó de ropa. Nunca se les acabaron los zapatos durante todos esos años que estuvieron. Así que Dios les proveyó muchas cosas y dentro de esas el agua. Entonces, cuando el sacerdote derrama esa agua en el altar, es un recordatorio de este momento que Dios les proveyó agua a través de la roca. ¿Sí? Que fue un momento que el pueblo se rebeló mucho contra Dios y empezó a reclamarle y hubo toda una rebeldía contra Dios, que es que Dios le dice a Moisés, bueno, ve y golpea la roca. Moisés también ahí como que se medio enojó con Dios y bueno, por si no saben la historia, en ese momento que Moisés se enoja con Dios, no con Dios, se enoja con el pueblo, Dios disciplina a Moisés y es una historia un poco fuerte, pero ahí Dios le dice a Moisés que él no entrará a la tierra prometida, que la verá desde afuera, pero que no entrará. Y Moisés no entra. Y de hecho muere antes de entrar a Canaán. Y es una historia muy, muy tierna porque Dios le dice a Moisés que él mismo lo va a enterrar. Y Moisés lo suben a un monte alto y es enterrado por Dios, personalmente. Qué lujo el de Moisés, ¿no? Dios lo enterró. Toda una expresión de amor y de cariño de parte de Dios para con su hijo. La Biblia dice que Moisés es tipo de Cristo y que era un hombre manso enormemente, muy usado por Dios, un hombre muy usado por Dios. Primera de Corintios 10, del 1 al 5, nos habla un poquito, nos arroja un poquito más de luz sobre este tema del agua y de la roca. Primera de Corintios 10, del 1 al 5. No quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. Todos también comieron el mismo aliento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba, y la roca era Cristo. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Okay. Ahí está un poco lo que les acabo de contar del pueblo, que no todo el pueblo entra a Canaán, pero también aquí nos habla en el 3, todos también comieron del mismo alimento espiritual y tomaron de la misma bebida, pues bebían de la roca espiritual. ¿Y quién dice Pablo? Porque Pablo es el que escribe Corintios. ¿Y quién dice Pablo que era la roca? Dice que era Cristo. Eso era lo que bebían, el agua. Quiero que vean todas estas enseñanzas y las vayan poniendo juntas con este texto que hoy vamos a estudiar. O sea, nos habla de la roca, pero ya Pablo nos está hablando también un tiempo después de este acontecimiento que hoy estamos estudiando, porque 1 Corintios se escribe y pasa un tiempo después de este momento que nosotros estamos estudiando hoy. Y Pablo dice que la roca era Cristo, ya en el Antiguo Testamento. Entonces, en esta fiesta había un ritual. Y este ritual lo repetían en todas las fiestas. Cada día traían las ramas de diferentes árboles,
para cubrir el altar. Toda la gente estaba alrededor. El sacerdote iría al estanque de Siloé, como les decía, con el pichel, traería el agua, llenaría el pichel y lo traería y lo regaría regaría en el altar para recordar este evento tan importante para el pueblo de Israel. Él venía por una puerta, había una puerta para entrar al templo, ¿verdad? Y por esa puerta, mientras él entraba, todo el pueblo estaba cantando salmos, estaba cantando los salmos 112 y los del salmo 112 al 118. Todo el rato que el sacerdote viene con el agua, o sea, es un momento solemne, quiero que se lo imaginen, es un momento importante. El sacerdote viene entrando por esa puerta, el templo es enorme. Recuerden que a estas fiestas iban cerca de 2 millones de personas. El sacerdote viene, todo el pueblo ya puso las ramas alrededor del altar y en ese momento el pueblo está cantando y eso es lo que está pasando ahí. Y Isaías 12:3, ¿alguien le tocó Isaías 12:3? ¿O no se lo di a nadie? Isaías 12:3 dice, con alegría sacarán ustedes agua de las fuentes de la salvación. Eso dice Isaías. Con alegría sacarán ustedes agua de las fuentes de la salvación. Este es uno de los textos que ellos están cantando en el momento en que el sacerdote viene entrando. Está en Isaías, en el Antiguo Testamento. O sea, hay una profecía que está hablando de que esto va a suceder. Isaías fue escrito 700 años antes de Cristo. Y ese Isaías lo que ellos están cantando. O sea que 700 años antes de Cristo estaba escrito que con alegría sacarán ustedes agua de las fuentes de salvación. Ya venía hablando de agua de salvación. Isaías, que se escribe 700 años antes. Un símbolo de la salvación, entonces, el agua. Antes de derramar el agua, la gente caminaba también alrededor del altar 7 veces. Y daban vueltas por el altar. 7 veces, ¿por qué? Porque cuando ellos salieron de Egipto, atravesaron los 40 años en el desierto y llegaron a la entrada de Canaán, la primera ciudad que encontraron se llamaba Jericó. Y ellos rodearon Jericó y caminaron 7 veces alrededor de Jericó y las paredes, los muros que protegían la ciudad de Jericó se derrumbaron. Bueno, también este ritual lo hacen. Ellos dan 7 vueltas alrededor del altar. Y es en ese momento que viene el sacerdote con el pichel, que todo el mundo está cantando, que se llevó a cabo todo este evento. Es en ese momento que Jesús se pone de pie. Es ahí. Muy posible. No lo dice el texto, pero es muy posible que sea ahí. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Ven qué interesante? Está este momento tan solemne, está este tema del agua, están recordando el agua que sale de la roca, un acontecimiento, un evento tan importante, y es en ese preciso momento, o si no en el mismo, porque no lo puedo decir porque el texto no lo dice, pero se cree, y la mayoría de los estudiosos dicen y apuntan a que fue en ese momento, Jesús se pone de pie y dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. O sea, venga a mí y beba. Quiero que se imaginen por un momento la reacción de todos los fariseos, que se imaginen por un momento la reacción de todo ese pueblo. Y recuerden lo que acababa de suceder unos versos antes, que ya los habíamos estudiado en el estudio pasado, que Jesús les dijo, ustedes no lo conocen. Yo vengo y soy enviado por alguien que ustedes no conocen. Entonces vamos a desgranar un poquito acá el texto en esta frase. Si alguno, vamos a irnos a si alguno. Un significado profundísimo esas dos palabras. Si alguno, ok, ya no está hablando a los judíos, está hablando universalmente. Si alguno. Está hablando a la población, a la audiencia que tenía, pero también está hablando a esta audiencia que está aquí hoy, aquí en esta plataforma virtual. Si alguno está hablando a nivel universal, es un llamado para todos, está invitando a todos. Esta es la única fiesta de todas las que hacía el pueblo de Israel donde se permitía que llegaran los gentiles. Era la única.
O sea que aquí cuando Jesús dice, si alguno, están los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Cuando la Biblia habla de gentiles, se refiere a cualquiera que no era judío. Cuando Juan habla de judíos, era a los líderes. Entonces, cualquiera que no fuera judío, en el todo, el Nuevo Testamento, se entiende como un gentil. Era la única fiesta a la que ellos serán invitados. Por eso Jesús les hace la invitación a todos. Y por eso si alguno, podríamos decir que desde ese momento ya la invitación se está abriendo para los gentiles. ¿Y quiénes son los gentiles? Tú y yo. Ya en ese momento está pasando, la iglesia está dejando de ser. Con esta invitación, la iglesia deja de ser para un pueblo geográficamente hablando y empieza a ser para un pueblo espiritualmente hablando. Hasta este momento, Dios tenía a un pueblo que estaba limitado por una geografía. Y en este momento se empieza. Ahora, yo les estoy dando un texto, pero aquí nos podemos meter a un montón de textos más y estoy segura que en algún momento en nuestros estudios vamos a volver a este punto y lo vamos a poder explorar a mayor profundidad. Pero esto que les estoy compartiendo es vital en el mundo misionero. Lo que está sucediendo acá es un giro enorme para los que estamos en el campo de la misionología, de llevar el amor de Dios a todas las naciones. Este texto es vital. Hay otros más, claro, pero esta es una de las primeras veces que Jesús mismo hace una invitación a todos. Los gentiles podían entrar a esta fiesta, tenían que quedarse en los patios. Recuerdan que les enseñé la fiesta. El templo tenía 3 niveles, los patios, el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santo era donde se hacía el sacrificio del cordero una vez al año. Y ahí estaban los sacerdotes y ahí sacrificaban el animal. El lugar santísimo era donde entraba el sumo sacerdote, que yo se los conté en el Antiguo Testamento cómo funcionaba. Y el patio era la parte de afuera, que era donde estaban los rabís enseñando la palabra, que es muy posible que era donde estaba sentado Jesús enseñando la palabra en el estudio anterior, cuando todos decían, pero este no es al que andan persiguiendo, ¿por qué no lo agarran si está aquí sentado enseñando? Que era donde se sentaban los rabí y la gente y sus discípulos se sentaban alrededor. Ese era el patio, ahí era donde estaban los gentiles. Y en este momento que estamos hablando de la fiesta, pues todos están escuchando que Jesús se puso de pie y les dijo, si alguno tiene sed. El cristianismo invita a todas las personas. Y aquí lo vemos en un Jesús donde no hay barreras de racismo, donde es independiente si somos negros, si somos blancos, si somos pobres, si somos ricos, si es una mujer o si es un varón, si es un niño, si es una persona de una raza o si es de otra. Las clases sociales, los colores de piel, el género, no tiene ninguna relevancia en cuanto a la salvación. De hecho, cuando se le llamó en Antioquía, cuando se llamó a los creyentes, a los seguidores de Jesús, se les llamó los cristianos por primera vez, era porque habían personas de todas las nacionalidades. Habían personas de todas las nacionalidades y todos creían en la misma fe. Y entonces, bueno, ¿y estos quiénes son? Y todos piensan parecido y todos creen en esta fe. Pues, ¿cómo se llaman? ¿Quiénes son? Y ahí es donde se designa y se le dice los cristianos, los seguidores del Cristo. Y esto viene producto exactamente de ese no limitaciones, no exclusiones. Ahora, otra palabra también interesante, en la misma frase, si alguno tiene sed. La palabra sed. Aquí cuando hablamos si alguno tiene sed, o sea, encontramos que hay que reconocer que se tiene sed. Porque para usted saber que tiene sed, usted tiene que reconocer que tiene sed. Aquí hay implicaciones inmediatas a la humildad. Aquí hay implicaciones inmediatas al reconocer, al estar en contacto conmigo mismo, al poder tener esa actitud correcta. Y Jesús está diciendo, en otras palabras, Moisés les dio agua
que sació su sed física. Porque recuerden lo que les digo, si alguno tiene sed, venga a mí. O sea, lo que les está diciendo, ustedes están conmemorando con ese pichel y que están regando el agua en el altar, lo que Moisés les dio, que al fin y al cabo no se lo dio Moisés, se lo dio mi padre. Sí, ustedes están conmemorando eso, pero yo les quiero decir que Moisés con esa agua les sació su sed física, pero yo aquí estoy ofreciendo una agua que saciará su sed espiritual, que soy yo. Eso está diciendo Jesús. Y que además es gratis. Es totalmente gratuita, no hay ningún requisito, no hay requisitos morales, no habla de requisitos religiosos, no habla de un historial de vida, no habla de haber sido una buena persona, no habla de haber sido malo, es libre, es gratis completamente y es para todas las personas, para todos los pueblos, para todas las naciones, para todos los colores, para todas las razas, para los géneros. Solo debe tener sed. Ese es lo único que tiene que tener la persona. Si alguno tiene sed, hay que tener sed. Por eso cuando oramos por personas, oramos diciendo, Señor, ponle a esa persona hambre y sed de ti, para que la persona busque. Y también que la persona tenga la humildad para reconocer que tiene sed de Dios. Y lo encontramos a mucha gente con esa sed, encontramos a gente buscando la espiritualidad en la yoga, buscando la espiritualidad en la reencarnación, buscando la espiritualidad en el cuarzo, buscando la espiritualidad en un montón de lugares. Yo honestamente encuentro que en esta época la gente tiene sed de espiritualidad, pero no sabe dónde. No sabe dónde es que está la fuente, no sabe dónde es que está el agua de vida. Y ese pues es parte de lo que Dios espera que nosotros hagamos dentro de nuestras posibilidades, que le podamos mostrar a la gente dónde pueden saciarse de vida eterna, de esa agua que da eternidad, que no solamente sacia el cuerpo. Y es muy interesante la analogía. Veamos esta analogía sobre el agua que Jesús nos da acá. El agua, ¿qué es el agua en la vida nuestra, verdad? Ahora imagínense la importancia que tiene hoy. Ahora imagínensela en el desierto, en Palestina, en esas tierras, la importancia que tenía el agua, ¿verdad? O sea, el cuerpo nuestro fue creado para necesitar agua. Nuestro cuerpo fue creado para necesitar el agua, pero nuestra alma fue creada para necesitar a Dios. El cuerpo necesita agua, el alma nuestra necesita a Dios. Y si no, movámonos para donde nos movamos. No hay un lugar donde nosotros entremos en cualquier rincón del mundo, por más entre la selva o por más entre la gran ciudad, donde no encontremos a la gente buscando la espiritualidad, porque hay una necesidad innata en el ser humano de buscar llenar ese espacio que tiene dentro suyo. Y la gente trata de poner en ese espacio lo que encuentre, una piedrita de energía, un incienso que le limpie las energías, una oración repetida, qué sé yo, un mantra, lo que pueda, lo que encuentre. Porque no sabe que es en Cristo Jesús que se llena esa espiritualidad. Lo que Jesús ofrece es lo único que satisface la necesidad del ser humano. Fuimos creados para beber el agua de vida que Jesús nos ofrece. Fuimos creados para esa agua, no para otra forma de espiritualidad. Primera de Timoteo 2:5 nos dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Muchas gracias. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, nada más uno, y se llama Jesucristo, hombre. O sea, no hay más nadie. O sea que tú y yo hoy no tenemos necesidad de un mediador. Tú y yo hoy podemos dirigirnos directamente a Dios. Toda persona que tenga sed de Jesús solo tiene que invocarlo.
Usted no necesita que yo esté, usted no necesita que esté un sacerdote, usted no necesita que esté un pastor, usted no necesita que esté un rabí, usted no necesita que esté un imán, usted no necesita que esté un sacerdote, un brahman, de un sacerdote budista. Usted no lo necesita. Usted puede invocar a Jesús directamente ahí en su habitación, en el carro, en la calle, en la oficina, en donde usted está. ¿Por qué? Porque solo hay un mediador entre Dios y los hombres y se llama Jesucristo. Él es el mediador. Él es el que nos da de beber agua de vida eterna. Reconocemos entonces en nuestra vida que tenemos sed de Dios. Ese es un paso sumamente importante, que lo podamos reconocer. Explicar lo que significa esa presencia de Dios en nuestra vida, en Jesús, de poder tomar de eso en nuestra vida. Es sumamente importante. Cuando en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel en el tabernáculo se juntaba y como les decía anteriormente, había como 3 niveles. El patio donde llegaba, en el Antiguo Testamento no llegaban los gentiles, llegaban los hombres y las mujeres hasta el patio. Era el único lugar donde se le permitía a las mujeres llegar al patio. El lugar santo era donde podían entrar los sacerdotes. Y luego en el lugar santísimo era solo donde entraba el único sacerdote, el sumo sacerdote, que era el que entraba y ahí adentro Dios le hablaba. Y que yo les conté a ustedes que en el Antiguo Testamento ese sacerdote le ponían el batón que tenía que llevar, pero además le ponían unas campanitas en el borde y lo amarraban a un mecate. Entonces, cuando él entraba directamente al lugar santísimo. Y si las campanitas dejaban de moverse, de sonar, los sacerdotes que habían quedado afuera sabían que ese sacerdote entró en pecado. Y entonces jalaban la cuerda y lo arrastraban hacia afuera de la cuerda. ¿Por qué? Porque nadie podía entrar al lugar santísimo. Solamente podía entrar el sumo sacerdote y limpio de pecado. El que entrara ahí adentro en pecado moría. Bueno, lo mismo pasa hoy. Ninguno de nosotros podría entrar a la presencia de Dios si no estamos completamente limpios de pecado. Y como tú y yo no estamos limpios de pecado y nunca vamos a estar, por eso es que nuestro mediador es Jesucristo. Por eso es que estamos en Cristo. Por eso es que Jesús es el único que se puede presentar delante del Padre. Por eso es que nosotros cuando oramos en el nombre de Jesús. Porque Él es el único que puede mediar entre nosotros y el Padre. Porque Él es el único que no ha pecado. Él es el sumo sacerdote y esto es parte de la consumación de la ley que les hablaba anteriormente, que Él no la vino a quitar, Él la vino a consumar. Él es el sumo sacerdote. ¿Y qué relación tiene que ver esto con el agua? Bueno, que cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, dice que el velo se rasgó. ¿A qué velo se refiere? Se refiere a esa cortina que había entre el lugar santo y el lugar santísimo, por donde entraba el sumo sacerdote. Cuando Jesús muere en la cruz, Él lleva nuestros pecados y el velo se rasga, dejando abierta la entrada para que nosotros podamos ir al lugar santísimo en Jesucristo. Por eso es tan importante siempre que se encuentre en la preposición en antes de Cristo, en Cristo. Porque todo eso que diga en Cristo es algo que lo tenemos por este sacrificio espectacular, majestuoso y maravilloso y todas sus implicaciones y el poder que esto tiene que ver que pasó en la cruz del Calvario. Por eso a Cristo se le da toda la gloria y toda la honra. Por eso más absolutamente nadie merece ningún crédito, porque el Padre se lo quiere dar todo a Él. Y por eso nosotros hacemos conforme a la voluntad del Padre. Esto es lo que significa rasgar el velo en cuanto al agua. Nosotros hoy podemos entrar con libertad a tomar del agua de vida y saciarnos.
para salvación, pero también para bienestar, también para nuevas fuerzas cada día, también para ser revitalizados, también para ser motivados, también para tener fe cuando nos hemos desmayado, cuando no vemos salida, cuando no vemos escapatoria, cuando el dolor es tan grande que no tenemos idea cómo lidiar con esos retos de la vida, con esos sufrimientos tan difíciles. Tenemos esa entrada libre en Cristo Jesús. No solamente para ser salvos y tener vida eterna, sino para seguir siendo salvados, si se puede llamar, aunque la salvación es un acto inmediato en Cristo cuando lo conocemos y lo invitamos a que gobierne nuestra vida como Señor y Salvador. Pero también somos salvados cada día en su ayuda. Cada día entramos al lugar santísimo en Cristo. Cada día tomamos del agua de vida en Cristo. Ahora viene la palabra ven. Si alguno tiene sed, venga a mí. Acercarnos a Él como la fuente de vida eterna. Eso es exactamente. Él es la fuente de vida eterna. Por eso leer la palabra de Dios no es solamente un tema de cátedra universitaria, de letra en la cabeza. Tiene implicaciones espirituales poderosísimas. Cuando tú y yo leemos la palabra de Dios, cosas pasan en nuestra vida. Y nos acercamos ¿cómo? Con los pies. No, Jesús estaba ahí geográficamente en un lugar. Estaba en el templo. Y Él les dice, ven a mí. Pero no se refiere venga a mí caminando, sino venga a mí con su corazón. Venga a mí en su corazón. Que usted tome la decisión en su corazón. En estos días hablaba con una joven que estábamos conversando sobre Jesús y yo le decía, me decía, yo soy muy racional. Y yo le decía, y Dios usa la racionalidad, la inteligencia, el conocimiento para entender todos estos principios. Pero a Dios hay que entrar por la puerta, por esa puerta se entra con la mente y con el corazón. Se tiene que entrar con el corazón. No puedes entrar solo con el raciocinio. Si tú entras y te acercas a la Biblia como a un libro más que estás leyendo, pues con solo eso te vas a quedar, con un libro más que estás leyendo. Pero si tú tomas el texto bíblico y la Biblia como quien está buscando encontrar en ese libro a Dios, entonces a Dios vas a encontrar. Pero depende de la actitud con que tú te acerques al texto. Por eso hay gente que se sabe la Biblia mucho más que yo y que muchos estudiosos, pero no conocen a Dios, porque se acercan a la palabra de Dios para analizarla, para comprenderla desde una perspectiva racional, pero en su corazón no está esa disposición de quien quiere conocer a Dios en el texto bíblico, en la palabra de Dios. Por eso nosotros tenemos que hacerlo. Yo puedo hacer este estudio para ustedes y hoy lo estoy enseñando, pero antes de yo enseñárselo a ustedes, me lo enseñé yo, me lo comí yo. Yo lo internalicé, yo lo encarné. Si yo yo me reviso cuando estoy estudiando el texto para que el texto tenga vida para mí, para que no sea solo una clase que yo vengo a dar, sino para que pueda, a ver, ya yo me lo comí, ya es mío, ya yo me lo prediqué, si se puede decir eso de alguna manera, cuando lo estudio. Entonces, así es como se acerca uno a la palabra de Dios, con sencillez, con humildad, sabiendo que la palabra siempre tiene algo que enseñarte, algo que decirte a ti como persona, no al que está a la par o al que está en la cámara o el que está al otro lado, a ti, ¿qué te habla Dios a ti? ¿Qué te dice el Espíritu de Dios a ti? Beba, otra palabra en esta frase, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos hablando? Internalizar, invitar. Cuando hablamos de beba, hablamos de poner adentro. Sí, yo bebo, yo me tomo este té que tengo acá. Lo pongo dentro mío. Beba es poner a Jesús, a Dios adentro. La palabra beba es una acción de internalizar, de hacerlo tuyo, de encarnarlo. Jesús dice, beba, yo soy el agua. Es convertirnos en el tabernáculo. Si Dios se hizo hombre en Jesucristo, y eso significa que Dios se mudó a nuestro vecindario en el primer siglo. Pero hoy nosotros, cuando tenemos un encuentro con Jesús, cuando nos acercamos, cuando comemos de su palabra, estamos siendo llenos de su palabra y nos convertimos en su tabernáculo.
Su presencia está en nosotros. Este cuerpo se convierte en el templo de Dios. Por eso ya no es necesario los templos, en el sentido de que en el templo es donde Dios habla. El templo, que para nosotros el templo es aquí, a esta comunidad que nos reunimos virtualmente, este es nuestro espacio. Si nuestro espacio es virtual, aquí está el Señor. Aquí estamos 2 o 3 reunidos en su nombre, estudiando su palabra, y el Espíritu de Dios está aquí en medio nuestro. Y como Dios es omnipotente, omnipresente, omnisciente, sí, y la inmanencia de Dios, como les he hablado antes, Él está entero a la par de Jaime Padre, entero con la Pocha, y entero con James, y con Mitch, y con María, y con todos los demás. Porque ese es nuestro Dios, y esto es lo que nosotros venimos entonces a buscar: agua, agua de vida eterna. Jesús es el agua, y debemos beberlo en su palabra, que es lo que estamos haciendo acá al estudiar la palabra de Dios. Isaías 58:11 nos habla sobre esto. No recuerdo si se lo di a alguno de ustedes. Isaías 58:11. El Señor te guiará siempre, te saciará en tierras resecas y fortalecerá tus huesos. Serás como jardín bien regado, como manantial cuyas aguas no se agotan. Isaías 58:11. Esto es lo que Dios quiere que nosotros nos convertamos en, a través del agua que Él nos da. Y nos habla, dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Eso nos dice el verso 38. Lo que acabamos de leer también en Isaías. El que cree en mí, como dice la Escritura, o sea, Jesús aquí está mencionando un texto del Antiguo Testamento. ¿Cuál? Isaías 58:11, que lo acabamos de leer. Como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. O sea, esto es, no solamente vamos a beber agua. Al beber a Jesús, no solo bebemos agua de vida eterna para nosotros, sino que nos convertimos en un manantial de agua. Oigan lo que dice: de su interior correrán ríos de agua viva. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto estaba escrito en Isaías 700 años antes de que Cristo estuviera ahí, parado. De su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, no solo tomamos agua para nosotros, sino que nos convertimos en nuestro interior en un manantial de agua, que se convierte en un río, y muchos más son mojados con esa agua que está dentro tuyo y que está dentro mío, y que además siguen naciendo todo el tiempo como una fuente de agua. O sea, damos y nace más, y damos y nace más, y damos y nace más, y hacemos y nace más, porque somos una fuente de agua que se convierte en un río. O sea, sale y riega a muchos. Ese es el movimiento de la fe que comenzó en el primer siglo y que se ha ido a través de una persona y de otra. El río se ha ido extendiendo y extendiendo y extendiendo, y hoy el río nos ha llegado a nosotros aquí. La vida de Jesús ha llegado a tu casa en medio de la pandemia. Ha llegado a tu vida. Él nos dará vida, esa vida que siempre hemos deseado y que nunca hemos logrado. Esa vida está en Jesús. Si no está en un cuarzo, no está en un mantra, no está en una pose de la yoga, no está en un rezo, no está en un edificio, no está ahí, está en Jesucristo. Él es la verdad y la vida. Él es el camino. Juan 4:14 nos recuerda, esto del agua nos recuerda a la samaritana, ¿verdad? ¿Quién nos lo puede leer? ¿Quién lo tiene? Juan 4:14. ¿Alguno dice?
Pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Excelente, gracias, Mitch. ¿Vieron? En el capítulo 4 de Juan, que ya lo estudiamos con la samaritana, esto es lo que Jesús le dice. Él le pide agua, ella le dice que le va a dar, y él le dice, el que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás. Dentro de él se convertirá en un manantial que brotará. Y eso es lo que tú y yo nos hemos convertido, en un manantial de agua de vida. Dentro nuestro va a brotar y va a tocar a nuestros vecinos, a nuestros hijos, a nuestras generaciones, y con la venia de Dios y la bendición de Dios tocará a tus nietos y a tus bisnietos, y cuando ya tú estés en la presencia de Dios, en el cielo, gozándote con Él, tus generaciones seguirán conociendo, porque esos ríos seguirán y harán causa y habrán camino entre tu familia, entre tus seres amados, y el poder de Dios llegará a todas tus generaciones. Pero no solamente tendrán vida eterna, sino que tendrán bienestar. Porque recuerden que cuando este río, esta vida de Dios llega a una familia, imaginémonos una familia que no tiene a Dios. El señor es un alcohólico, la señora sufre, el señor se gasta el dinero en el alcoholismo, y el río, la vida, el agua de Jesús llega a su casa, el conocimiento, la palabra de Dios llega, reconocen a Jesús en sus vidas como su Señor y Salvador. ¿Qué pasa con ese hombre que era alcohólico y se gastaba el dinero en la cantina los sábados? ¿Qué va a pasar de aquí en adelante? Dios lo liberta. Y al ser liberto, porque el poder de Dios lo liberta, esa persona ahora va a tener toda la libertad para empezar a caminar de una forma diferente. Para ahora ese dinero que se iba en el alcohol, ya no se va al alcohol, se va en la educación de los hijos. Al ese dinero irse en la educación de los hijos, y ya que en esa casa no hayan gritos ni maltratos, esos muchachos crecerán en amor. Y esos muchachos tendrán hogares funcionales. Y si esos muchachos tienen hogares funcionales, nosotros hicimos una transformación social. Y la sociedad, o el espacio de acción, o de influencia más bien, será cada día más amplio. Ahora vamos entonces al 39. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Eso nos dice el 39. Cuando Jesús se vaya, es cuando Jesús es glorificado. Cuando Jesús resucite de entre los muertos y ascienda al cielo, es cuando Jesús será glorificado. Pero mire lo que dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeren, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Antes de la resurrección, el Espíritu Santo, como ustedes saben, solo descendía en una persona, y a través de esa persona Dios hablaba al pueblo. Pero después de la resurrección, eso cambia completamente. Eso cambia. Y entonces ahora estamos hablando de que cuando Jesús sube a los cielos, el Espíritu Santo desciende. Y de hecho, el texto bíblico nos dice, en Juan 14, 16 al 17, dice, y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro consolador, para que los acompañe siempre. Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar, porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes. Vive con ustedes y estará en ustedes. Hechos 1:8. El Espíritu abre las puertas y el río va a fluir. Y les voy a leer en Hechos 1:8 lo que dice. Pero cuando venga el Espíritu Santo, esto fue lo que dijo Jesús, cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, o sea, Jesús todavía en la tierra, ¿verdad? A punto de ascender. Cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Eso dice Hechos
1:8. Que cuando Él se vaya, descenderá el Espíritu Santo y nosotros recibiremos poder. Y ese poder nos hará ser testigos. Ser testigos quiere decir compartir y hablar de Él. Dice, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces, nos dice el texto bíblico que Jesús, en su gran amor y en su gran misericordia, nos habla de que nosotros recibiremos esa agua de vida, que nos inundará, que nos llenará, pero que el Espíritu de Dios es a través del cual será ese derramamiento en nuestra vida. Y eso se va a dar cuando Jesús ascienda a los cielos. Ya Jesús ascendió a los cielos. Hoy tú y yo entonces tenemos ese acceso a que el Espíritu de Dios inunde nuestra vida y nos llene de su presencia. Y todo eso, dice el texto bíblico que acabamos de leer en Juan, todo eso es ¿para qué? Para que cuando nosotros recibamos al Espíritu Santo, entonces recibamos poder de Dios. Algo pase cuando hablamos, algo pasa cuando invitamos a alguien, algo pasa cuando hablamos la palabra. Cosas pasan porque hay poder, no es solo una palabra vacía. Es una palabra que está con un contenido adentro. Ese contenido se lo da el Espíritu de Dios. Y entonces dice que recibiremos ese poder para poder ser testigos. La palabra testigos significa hablar de Él, compartir de Él, mostrar a Jesús con mi estilo de vida. Más bien, eso es testigo. Mostrar con mi forma de vivir a Dios, a Jesús. Siendo el tabernáculo, siendo el templo, siendo portadores del manantial de agua de vida. Y dice que entonces seremos testigos en Jerusalén. Recuerden, ¿dónde está Jesús en el momento que está hablando? Está en Jerusalén. En Samaria, que estaba un poquito más largo, ¿se acuerdan? Que la samaritana vivía a un par de días. Samaria. Entonces dice en Jerusalén, en Samaria, en Judea, que está al sur, y hasta lo último de la tierra. Jerusalén está aquí, Samaria está al sur, Samaria está al norte, Judea está al sur, y aquí Jesús dice, me serán testigos en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Sí, esto es un texto maravilloso que muchas veces ha sido entendido de forma un poquito equivocada, porque muchas veces los pastores y el liderazgo lo han entendido como que Jesús está en Jerusalén y lo que significa es que cuando el evangelio se ha predicado en Samaria, entonces vayan a Judea. Y cuando haya sido en Judea, pues entonces vayan a otros lugares. Pero no es así. No es así. El texto en el griego significa que seremos testigos en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. En Jerusalén donde Él está, en Samaria al norte, en Judea al sur y hasta lo último de la tierra y todo al mismo tiempo. No es que cuando se le hable a una persona, entonces usted podrá irle a hablar a otra, sino que lo estaremos haciendo como un estilo de vida en nuestro diario vivir. Como parte de nuestro estilo de vida, estaremos reflejando a Cristo. Porque recuerden, amigos y amigas, que mucha gente no cree en Jesús y en Dios porque lo que han visto en nosotros los creyentes no les ha agradado. No les ha parecido mejor que lo que ellos tienen. Por eso nuestro trabajo es reflejar a Jesús en nuestro estilo de vivir, mucho más que hablar de Él. Y tener una conciencia de que somos portadores, que de nuestro interior hay ríos, hay un manantial que lleva ríos de agua viva. Y que ese Jesús que se paró ahí en el templo y dijo, si alguno tiene sed, venid a mí y beba. Agua de vida eterna. Eso es Jesús. El agua de vida eterna es para todos. Y donde cada uno de nosotros esté, siempre va a tener acceso, porque no necesitamos un intermediario. Ahí está Jesús para escucharte. Donde quiera que estés, solamente tienes que volverte con humildad y decirle, yo tengo sed, yo necesito el agua de vida eterna. Yo necesito. Yo reconozco que necesito. Y Jesús se va a encargar
de manifestarse a tu vida en la forma en que tú lo entiendas.